Taller de habilidades para el aprendizaje. Normas APA, sexta edición. Centro de Escritura Javeriano. Introducción. En los escritos académicos es necesario utilizar fuentes de información para sustentar las ideas del tema que se desea trabajar. Es muy importante tener en cuenta que la citación para el desarrollo de algún escrito es obligatoria. De lo contrario, el texto podría incurrir en plagio. Existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. Las normas APA se deben adaptar con los mínimos cambios necesarios para la presentación de textos, como ensayos o tesis de grado. A continuación, se presentarán las consideraciones más relevantes de la sexta edición de las normas APA 2010, por lo que se debe entender que el contenido expuesto en el presente documento es producto del Centro de Escritura Javeriano para facilitar su uso. Formato general de trabajo. Papel, tamaño carta. Espaciado, interlineado 2 y texto alineado a la izquierda, sin justificar. Sin espacio entre párrafos. Márgenes, 2,54 por 1 en toda la hoja. Sangría, 5 espacios en la primera línea en cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separando las celdas. Abreviaturas utilizadas. Capítulo, edición, edición revisada, editores, traductores, sin fecha, páginas, volumen, número, parte y suplemento. Este es un formato diseñado para la construcción de artículos científicos. Para trabajos que dependen de instancias universitarias, se sugiere consultar indicaciones al respecto. Nivel de los títulos. Nivel 1. Encabezado centrado en negrita. Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Nivel 5. Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Tablas. Las tablas son el recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos que va a contrastar. Número y nombre de la tabla. Tabla 1. El título debe ser breve, pero claro y explicativo. La tabla 1 muestra 4 categorías con sus respectivas variables que dan a entender lo que el autor pretende. Solamente se ubican esas líneas horizontales. Al final se pone la cita correspondiente. En caso de que la tabla sea realizada por sí mismo, se debe de poner autoría propia. Figuras. Figura X. La figura ilustrada en el mapa conceptual que permite identificar las principales ideas que el autor quiere mencionar. El número de la figura debe de ir en cursiva. Nota de figura. La nota de figura, al igual que la tabla, debe ir con el mismo tamaño de letra utilizando en todo el texto. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se debe consignar al final del documento. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría especificada. Cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. 2.1. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para que este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. 2.1.1. Citas de menos de 40 palabras.
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúa la oración después del paréntesis. 2.1.2 Cita con más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño. Al final de la cita se coloca el punto después de los datos. De igual forma, la organización de los datos puede variar según dónde se ponga el énfasis, e igual que en el caso anterior. 2.2 Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Asimismo, pueden variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser cita basada en el texto. Nota: la Biblia, el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no incluyen dentro en la lista de referencia. Referencia. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron del fundamento o son útiles para una lectura posterior, y pueden incluir notas descriptivas. En el estilo APA se usan las referencias. Importante: todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca deben referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético, y cada una debe tener sangría francesa. Para referencia de números o volúmenes de alguna publicación, es necesario usar números arábigos y no romanos. Sangría francesa. 3.1 Libro. Cada libro, en las primeras páginas, trae la identificación que provee toda la información necesaria para la referencia bibliográfica. Forma básica: apellido, año, título, lugar de publicación y editorial. Libro con autor: apellido, año, título, ciudad, país e editorial. Libro con editor: apellido, editorial, año, título, ciudad y país. Libro en versión electrónica, online: apellido, año, título, lugar, editorial. Sí aplican. Recuperado de DOI. Apellido, año y DOI. Capítulo de un libro. Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Apellido y apellido. Año, título de capítulo o la entrada. Publicaciones periódicas. 3.2.1 Artículos científicos. La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en algunas de estas formas: nombre de la revista, volumen, año o páginas, o título del artículo. Nombre de la revista, año, volumen y número. Forma básica: apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y número. Artículo con DOI. DOI, Digital Object Identifier. Identificación de manera digital. Es un código único que tienen algunos artículos extraídas de bases de datos de la web. Cuando el artículo tiene DOI, se omite la URL y la fecha de recuperación del artículo. Apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y DOI. Artículos sin DOI.
Artículo impreso. Apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y páginas. Artículo en línea. Apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número, páginas y recuperado de la página web donde se extrajo el artículo. Variación de acuerdo a los autores. Un autor, apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y páginas. De 2 a 7 autores. Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe y. 8 o más autores. Se listan los primeros 6 autores. Se ponen puntos suspensivos y se lista el último autor. 3.2.2 Periódico. Forma básica. Apellido, fecha, título del artículo, nombre del periódico y páginas. Impreso, con autor y sin autor. Online. Apellido, fecha, título del artículo, nombre del periódico, recuperado de una página web donde se extrajo el periódico. 3.2.3 Artículo de revista. Impreso, apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y páginas. En línea. Apellido, año, mes, día, título del artículo, nombre de la revista y recuperado de qué página web fue extraído el artículo de esa revista. 3.3 Otros tipos de texto. 3.3.1 Informes. Autor corporativo, informe gubernamental. Nombre de la organización, año, título del informe, número de la publicación, recuperado de qué página web. 3.3.2 Simposios y conferencias. Autor, fecha, título de ponencia. En A, apellido del presidente del Congreso, presidencia. Título del simposio o congreso, simposio o conferencia llevado a cabo en el Congreso. Nombre del lugar de la organización. 3.3.3 Tesis y trabajos de grado. Autor, año, título de la tesis. Tesis de pregrado, maestría o doctoral. Nombre de la institución y lugar. 3.3.4 Tesis y trabajos de grado online. Autor, año, título de la tesis, tesis de pregrado, maestría o doctoral, recuperado de qué página web. 3.3.5 Material electrónico. 3.3.5.1 Referencia de páginas en el World Wide Web. Apellido, fecha, título de la página, lugar de publicación, casa publicadora, dirección de donde se extrajo el documento, URL. 3.3.5.2 CD-ROM. Apellido, año de publicación, título de la obra, edición, medio utilizado, lugar de publicación y casa publicadora. 3.3.5.3 Enciclopedia en línea. Apellido, año, título del artículo, título de la enciclopedia, medio utilizado, lugar de publicación, casa publicadora y URL. 3.3.5.4 Una película o cinta cinematográfica. Apellido del autor, productor y apellido del director. Director, año, nombre de la película, cinta cinematográfica, país, productora. 3.3.5.5 Serie de televisión. Apellido del productor, año, nombre de la serie, serie de televisión, lugar y productora. Conclusión. Hemos podido observar las normas tipo APA y su importancia que tienen en el ámbito educativo, ya que se nos mencionan las diferentes formas de citar un texto, aplicar las bibliografías tipo APA en ciertos tipos de libros, revistas y periódicos. Esto abona las competencias dentro del taller de habilidades para el aprendizaje. Referencias.